saludarles a ustedes como director del Instituto Cervantes y como amigo de la Fundación Francisco Ayala. La verdad es que recordar a Francisco para mí es recordar pues no solo a uno de los referentes fundamentales en mi formación intelectual, sino a un verdadero amigo con el que tuve la suerte y el tesoro de compartir muchos momentos de mi vida. Y al decir que es un referente intelectual, pues estoy diciendo que fue una persona ejemplar dentro de la conciencia democrática para las personas preocupadas en meditar sobre qué postura se debe tomar ante la vida en situaciones históricas difíciles. La verdad es que la biografía de Francisco Ayala, y ahí están sus memorias, es un meditar cuál es la respuesta ética, no una respuesta con moralinas, una respuesta fácil, sino cuál es la respuesta ética que merece una conciencia democrática a la hora de interpretar la vida que le rodea y su posición libre en la vida que le rodea. Y eso se vio durante su estancia en Alemania, cuando asistió al ascenso del nazismo. Eso se vio durante su papel en la Segunda República Española, como catedrático, como letrado de las Cortes, como responsable editorialista de un periódico como El Sol. Eso se vio durante la Guerra Civil. El golpe militar le sorprendió fuera en un viaje de trabajo y él tomó la decisión de volver al país para ponerse al servicio del gobierno legítimo. Eso se vio en su salida al exilio, cuando fue capaz de interpretar cuál era el papel de la perspectiva hispánica en el exilio español y cómo debía vivirse el exilio, y eso se vio a la hora de volver a España y de acompañar el proceso democrático de la sociedad española. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre alguien capaz de convertirse en un referente intelectual muy importante a la hora de comprender qué situación se vive y cuáles son los retos éticos para responder a esa situación. Y bueno, es una satisfacción poder recibir aquí a la Fundación Francisco Ayala, que es una fundación, a mi modo de ver, modélica en su trabajo y en la manera de conservar muy activa la memoria de un referente como Francisco Ayala. Ahora le daré inmediatamente la palabra, antes de empezar la mesa redonda, a su presidenta, la profesora Caroline Richmond, que aparte de viuda de Francisco Ayala, es catedrática de literatura. Desempeñó durante muchos años docencia en el Brooklyn College y ha sido una estudiosa muy activa, no solo sobre la obra de su marido Francisco Ayala. Sus trabajos nos han servido cuando hemos tenido que estudiar a figuras de la importancia de Leopoldo Alas Clarín o de Ramón Gómez de la Serna. Está con nosotros Manuel Gómez Ros, que es el gerente de la Fundación Francisco Ayala y uno de sus máximos responsables en el buen funcionamiento, y tenemos la suerte de que nos acompañe José Luis Mora, filósofo, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y una de las verdaderas autoridades a la hora de tratar
la historia del pensamiento español, un referente en el pensamiento español contemporáneo y también en la cultura democrática y en la resistencia de la cultura democrática a las vicisitudes que se han tenido que soportar. De manera que yo estoy feliz de estar aquí, me sumo a la mesa y le doy la palabra a la presidenta de la Fundación Francisco Ayala para que inicie el acto. Gracias, Luis. Soy la presidenta de honor. La presidenta muchísimas gracias, Luis, por habernos invitado a presentar el libro aquí, porque esto no ocurre mucho, que una institución, una persona se ofrezca así. Pero cuando este libro salió y yo pedí 3 ejemplares y los metí en sobres y los mandé, bueno, uno en mano para Luis y otro para José Carlos Mainer y el otro para la persona que falta aquí. Y yo quiero explicar eso un poquito. Cuando Santos Juliá, que es responsable de un volumen del prólogo, de un volumen de los obras completas, cuando Santos Juliá supo de este libro, él mismo se adelantó y se ofreció. Dijo, cualquier cosa que vayáis a hacer, yo quiero formar parte. Por desgracia, está indispuesto y no puede estar con nosotros. Pero eso cambia el formato, que iba a ser un diálogo, y yo creo que no creo que vaya a ser monólogos, pero en fin, va a cambiar el formato porque todos conocemos la materia prima muy bien y desde luego Luis García Montero es una de las personas que conoce mejor a la obra de Ayala. Algunos se acuerdan de que fue el comisario del centenario. Y fue un centenario estupendo porque todavía había fondos, digamos. Y Luis hizo un trabajo excelente porque Luis tiene muchísimos talentos. No solo es un poeta maravilloso, un crítico literario maravilloso, un ensayista maravilloso. Vamos a cambiar de conversación. Que es que ahora un director del Cervantes maravilloso. No, pero Caroline, déjame por pero el último. Estoy en casa. Déjame que cuente 2 cosas. Lo único que recuerdo, y cambiamos de tema, dejamos de hablar de mí. No, puedo ser un amigo maravilloso. Sí, lo que recuerdo yo del centenario son 2 momentos maravillosos. Uno, el día de la inauguración con todos los gobiernos, los ministros, la vicepresidenta, me acuerdo también. donde hay una rueda de prensa y Francisco asiste y todo el mundo expone lo que se va a hacer en todos sitios y el programa detalladísimo de lo que se iba a hacer. Y al acabar se le da la palabra y un periodista le pregunta a don Francisco, de todos los actos, ¿cuál es el que más ilusión le hace? Y Francisco, y los que son de Granada comprenderán que se portó como un granadino fetén, pues dice, ¿cuál es el acto que más ilusión le hace? Francisco dijo, el acto de clausura. Un poco de malafollá granadina, ¿no? Y el segundo fue un día, Caroline estaba en Nueva York y fui yo a comer con Francisco a la casa de Marqués de Cuba y, bueno, pasaba el tiempo y una mujer que cuidaba mucho a Francisco y a Caroline, Fátima, pues y no ponía la comida y Francisco se incomodaba
y no ponía la comida, pero Fátima, ¿por qué no pone la comida? Y llego yo a la cocina y le digo, Fátima, ¿por qué no comemos? Dice, es que me han dicho que va a venir un comisario. Y estaba esperando la pobre a que llegara un comisario. Y digo, me temo que el comisario soy yo, Fátima. O sea que con ese espíritu fui yo comisario del centenario Francisco Ayala. Y bueno, cambiamos de conversación. Pero fueron días felices, ¿verdad? Días felices. Días muy felices. Así que yo había pensado, como cuando yo aparezco en actos y no estoy dando en fin, no estoy dando una conferencia ni nada, o sea, la gente siempre le gusta saber un poco de información personal. Y esa información yo estoy encantada porque me parece que es importante los testigos de los que han tenido la suerte que yo he tenido de vivir con un gran autor, pero una gran persona. Bueno, en fin, puedo dar un poco de fondo, pero no fondo intelectual, un fondo humano. Bueno, es siempre intelectual porque yo no puedo dejar de pensar. Y tiene que ver con esto, con este libro. Cuando Manolo va a explicar un poco la génesis del libro, pero cuando me mandó el libro, porque él es editor y lo cuidó muy bien, yo empecé a leerlo y leí bueno, hay una introducción pequeña y un prólogo. El prólogo es magnífico. Y dije, bueno, pero esto es actual, esto es de ahora. Y me di cuenta de que, en el fondo, estos artículos que se han elegido son para ahora. Se podrían publicar en su periódico, al final era El País, antes Informaciones, unos cuantos más. Se podrían publicar ahora y serían de ahora. Y por eso tenía mucho interés en que se publicara y que también me gusta que se presente. Bueno, el título es un título que el problema con Ayala es que quien conoce su obra sabe que tiene muchos títulos que repite, pero con contenido diferente, no cambiado, pero él le gusta, como El Jardín de las Delicias, son como piezas de un puzzle, él hace libros que son como piezas de un puzzle y cada libro resulta diferente por el contenido y la proximidad de una pieza con otra pieza. Entonces tuvimos que buscar un título que no fuese un título utilizado por Ayala, porque nos equivocamos una vez con esto y bueno, se aprende de las lecciones. Entonces, Ayala cuando trabajaba lo que le interesaba era el proceso. Los escritos de imaginación, de narración, son escritos cerrados, en el sentido de que cuando termina no cambia ni una coma. Pero los escritos ensayísticos y periodísticos o publicados en periódicos, no es que cambie el texto, aunque en un caso sí cambió el texto bastante. A veces cambiaba un poquito, pero la idea era que todo respondía del momento y todo era un proceso abierto de composición del libro, y cada libro es diferente por los componentes de su contenido. Y
él empezó cuando él es un hombre que asociamos con la prensa, porque publicó en la prensa todo el siglo XX. Nació y se crió en el siglo del periodismo. Leía, en sus memorias lo cuenta, leía los periódicos a su padre cuando la Primera Guerra Mundial. Él introduce el periodismo en su literatura de invención. Hay muchísimos textos basados en algo que leyó en el periódico. El periodismo es básico para él como un medio de comunicación a lo largo del siglo XX. Y muchas veces lo que parece en un periódico, uno lee algo y dice, eso no puede ser, esto es ficción. Pero hay obras de Ayala que imitan también el estilo periodístico que uno cree que es periodismo. Es un proceso de espejos. Así que él, mientras estaba haciendo otro tipo de ensayos cerrados, ensayos sociológicos cerrados, obras de invención cerradas, pero lo que publicaban en la prensa era mucho más cambiable, ¿no? ¿Por qué? Porque él vivía en el momento y él sabía que el momento iba a cambiar y su obra también tenía que ajustarse. Entonces escribió cuando dijo Luis, yo creo que te hablaste de que trabajó en el Sol cuando era joven para ganar dinero, ¿no? Escribía, no tenía menos de 20 años, iba al Sol por la noche y escribía las editoriales. Porque es lo último que se escribe, supongo. Introduce el periodismo en todo. Cuando escribía en la prensa, durante la guerra, no escribió ninguna obra de invención. Después de la guerra, fue a Argentina y resumió una vida normal con obras de invención y unas publicaciones como realidad en que estaba con el periodismo literario. Pero cuando vienen los años 60, que coincide con su vuelta a España en el año 60, él empieza a escribir para la prensa. Y empieza a escribir para la prensa en grande. Había escrito un poco en Argentina, sí, pero cuando llegó a España era una campaña lo que él hizo para la prensa. Y él escribió la primera década estaba con unas cosas un poco separadas, ¿no? Pero cuando llega a la década de los 70 y la democracia, y él empieza con las terceras páginas, él se vuelca al periodismo, el ensayo periodístico, y escribe un montón de ensayos, pero claro, si se publica en la prensa, pues here today, gone tomorrow, ¿no? Y entonces había que recopilar, y él recopilaba aquí y allí, y lo nuestro es todavía otra recopilación, pero con una interpretación por otras personas. Así que, y hay que recordar que cuando ingresó en la Real Academia, fue con un discurso sobre la retórica del periodismo.
Así que pienso que cuando leo este libro y leo el excelente introducción y repaso el contenido, me veo ahora, no hace 30 años, porque es el escritor que tiene en cuenta la condición humana. Y él era consciente de eso y en casa hablaba de eso. O sea que él sabía lo que quería hacer. Si lo hizo o no, eso depende de la opinión de los lectores. Pero él vivía el periodismo, todos los días leía el periódico, todos los días lo comentaba y era algo terriblemente importante para él. Y yo pienso que esta selección que han hecho es realmente muy buena porque se puede leer como si fuese cuestión de la sociedad ahora. Y nada más, Luis. No, gracias. Se refiere, Caroline, a este libro que se titula Transformaciones, escritos sobre política y sociedad, que recoge artículos entre 1961 y 1991 y que ha aparecido en los cuadernos de la Fundación Francisco Ayala. Responsable de estos cuadernos es Manuel Gómez Ros y, bueno, pues yo creo que puedes explicar un poco el sentido del libro y plantearle algunos asuntos a José Luis, porque es muy interesante la visión de la transición española y de las transformaciones de la sociedad española que Francisco Ayala fue retratando en sus escritos en estas 4 décadas. Así es. Buenas tardes. Como me ha pedido Caroline y Luis, voy a explicar muy brevemente el origen del libro, ¿no? El encuentro de hoy no es exactamente una presentación, pero bueno, como sí que viene motivado por la aparición del libro, que ya tiene unos meses en la calle, en la librería, pero bueno, no deja de ser reciente y actualísimo, ¿no? Como estáis defendiendo y en lo que estoy de acuerdo. Desde el año 2008, la Fundación Francisco Ayala convoca anualmente unas ayudas a la investigación que pretenden fomentar el análisis de la obra literaria y ensayística de Ayala, por supuesto, la recuperación documental, que es algo que muchas veces se descuida, pero que tiene una importancia muy grande en el trabajo de una fundación. Y también el estudio de la figura de Ayala en sus múltiples contextos geográficos, históricos y en la relación con otros autores. Desde aquel momento hasta hoy se han concedido ya 24 becas o ayudas de investigación. Los resultados de estas ayudas pues, han sido casi todos muy valiosos y muy diversos también. Eso es lo curioso del caso. En algunos casos los resultados son menos visibles cuando estos proyectos que se presentan desembocan o tienen por objetivo principal el de la recuperación documental. Como decía, por ejemplo, pues bueno, esto es menos visible para el público, aunque a medio o a largo plazo se verá la importancia que tuvo el haber recuperado determinados documentos, determinado material, ¿no? Pero luego, en otros casos, el resultado de una de estas ayudas de la investigación es lo más visible probablemente que puede haber en el ámbito de las humanidades, ¿no? Que es un libro, ¿no? Visible y tangible cuando lo son, ¿no? Si son de papel, como este. En el caso del libro que nos reúne hoy aquí, es el producto de una de estas ayudas a la investigación que concedió la Fundación en 2017 a Alessio Piras, que hoy tampoco ha podido acompañarnos, lamentablemente, pero bien, me consta que bien que le habría gustado. Alessio Piras es un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, forma parte también del grupo de estudios del exilio literario que dirige Manuel Aznar, y su proyecto se titulaba originalmente Ideas en transición, Francisco Ayala frente a Jorge Semprún y María Zambrano, y pretendía, como puede observarse si se piensa brevemente en los nombres mencionados, pretendía poner en relación y comparar
diferentes maneras de regresar del exilio y de incorporarse a la nueva España que surgía después de casi 40 años de dictadura. Pero al situarnos en esa época, una vez que comenzamos a trabajar con el investigador en el proyecto, al situarnos en la época y sobre todo al conocer personalmente a Alessio Piras y su talla intelectual, nos dimos cuenta de que la ocasión era muy propicia para reunir y ordenar y publicar los textos de Francisco Ayala sobre la transición, entendida en un sentido amplio, ¿no? Como acaba de mencionar Luis García Montero, se recogen textos de 3 décadas, ¿no? Desde el año 61 hasta el 91. Luego hablaremos sobre los textos en detalle. Así es como nace, digo, Transformaciones, este libro, que es el número 13 de la colección Cuadernos de la Fundación Francisco Ayala. La Fundación coedita esta colección con la editorial Universidad de Granada. En ella hay títulos bueno, tan valiosos, tan destacados, digamos, como los 10 ensayos sobre realidad, revista de ideas, recuperaciones también, ¿no? Por ejemplo, la del estudio que hizo el maestro recién fallecido Gonzalo Sobejano, del estudio sobre el doliente de Francisco Ayala, y bueno, pues toda una serie de títulos que tienen que ver con Ayala y por tanto tienen que ver con toda la literatura del siglo XX, que no es poco decir, ¿no? El libro que da pie al encuentro del día de hoy recoge, así pues, 15 textos que tienen una unidad temática, ideológica muy clara. Están ordenados por su fecha de primera publicación y comentados de manera muy precisa por el editor, por Alessio Piras, que además escribe un estudio introductorio que me parece muy clarificador y muy inteligente. Hay también un prefacio en una línea un poco más creativa, pero me parece que muy complementaria, a cargo de Francisco José Martín, que es catedrático de filosofía, orteguiano ilustre, ¿no?, en la Universidad de Turín. Y estos 15 textos, al ser presentados de esta manera, lógicamente no hay textos nuevos, no puede haberlos ya, ¿no? Pero al ser presentados de esta manera nueva dan lugar a un libro nuevo, y me consta que grandes conocedores de la obra de Francisco Ayala lo han leído y lo han percibido como tal, como un libro nuevo, ¿no? Cobran nuevo sentido. Son textos, algunos de ellos habían sido publicados en libros, otros en periódicos, están en volúmenes diferentes de las obras completas de Ayala, es decir, no se podía hacer la lectura unitaria que se puede hacer en este libro y que creemos que los dota de nuevo sentido. Y además de un libro nuevo, nos parece, por último, un libro importante. Porque, bueno, en estos tiempos en los que se produce un cuestionamiento que es sano, seguramente, ¿no?, de la historia reciente, pero que va acompañado de un descrédito que es a lo mejor un poco más peligroso, ¿no?, de las instituciones sociales y políticas que articulan nuestra convivencia. En estos tiempos, digo, pues seguramente lo mejor que se puede hacer es conocer muy bien esa historia reciente, para lo cual, y por su condición de reciente, lo mejor es acudir a los protagonistas, ¿no?, cuando se puede. Y además de los protagonistas y conocer, por tanto, la historia de primera mano, también acudir, como siempre hay que hacer, a los sabios. Y Francisco Ayala era ambas cosas, ¿no?, un sabio protagonista de la historia del siglo XX. Sobre eso puede hablar con mucho más conocimiento que yo, desde luego, José Luis Mora, sobre el papel que podía desempeñar en ese momento de la historia en el que los hechos iban sucediendo. Un intelectual como Francisco Ayala, o cualquier intelectual en la sociedad española tan cambiante y tan ideológicamente conflictiva de los años 60, 70 y 80. José Luis. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a quienes se acordaron de mí para sacarme del banquillo, ya que no podía venir el buen amigo Francisco José Martín de Turín,
y Alexio Piras, a quien no he conocido personalmente, pero sí a través del teléfono, puesto que él optó a una beca de la Universidad Autónoma el año pasado con un buen proyecto que creo que tenía que ver en parte con lo que ha señalado ahora Manuel, y bueno, se le dio a otra persona que presentó otra cosa. La fortuna también de encontrarse aquí con muy buena compañía en esta casa, con Luis, ¿verdad?, con quien hemos coincidido en la Autónoma y también en Granada. Con Caroline recordábamos ahora la coincidencia en la presentación de un número monográfico sobre otra figura entrañable y con tantos valores y que tanto ha hecho por la reconstrucción también de la historia de la cultura española, que fue José Luis Cano, y con todos ustedes. De lo que ha dicho Luis, yo no dejaría nada, diría de profesión osado, pero por una buena causa. Cuando comencé a dar clase, el año 74, lo hice en una escuela de formación de maestros que había en Segovia, que era un centro de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la asignatura de Sociología y de Psicología Social estaba adscrita entonces a la asignatura de Filosofía. ¿Por dónde empezar a explicar sociología, ¿no? Pues en aquellos tiempos no existía todavía Internet, no existía Moodle. Ahora los estudiantes dicen, ¿no ha colgado usted Moodle? Entonces había que buscar. Y me encontré los textos que Francisco Ayala había escrito durante su periodo en Brasil, en ese año en que estuvo allí dando clase a funcionarios, y donde él dice que gracias a que no le exigían mucho pedagógicamente, es decir, que no había mucha burocracia para la que hay ahora, eso le permitió escribir 3 volúmenes de sociología, más luego otro texto que escribió en Argentina, publicado en Argentina. Así que me encontré con Francisco Ayala. Cuando ahora me pidieron si podía acompañar en esta mesa, estaba obligado por un acto de justicia. ¿Cuántos autores españoles, verdad, ofrecían una obra de sociología como la que ofrecía Francisco Ayala? Luego ya nos encontramos con Carlos Lerena y con otros, pero la sociología ha sido una de las ciencias sociales de más difícil implantación en España, mucho más que la psicología, por razones obvias, ¿no? Porque esta idea de objetivar los procesos humanos siempre ha sido vista como sospechosa de materialismo y, por tanto, la inclusión de la sociología en los planes de estudio y de formación de maestros en concreto era la primera vez que se hacía. Así pues, los profesores jóvenes que nos incorporábamos en ese momento teníamos que buscar y me encontré afortunadamente con Francisco Ayala. Un segundo encuentro con Francisco Ayala tuvo que ver con, no sé cómo conseguí leer 2 textos de los años 40, uno sobre Saavedra Fajardo y otro sobre Jovellanos, ¿verdad? Fabulosos. Bueno, sobre Saavedra, luego lo haría Fraga y en otra línea, ¿no? Y Jovellanos se nos había quedado ahí como parte de los afrancesados. Siempre he dicho de Jovellanos que murió de muerte, es decir, que murió de incomprensión, ¿no? De incomprensión de todo el mundo. Bueno, pues ya Ayala, en esos años de mitad de los 40, por donde nos andábamos en los años 40 aquí, pues escribió sobre Ayala y sobre, escribió sobre Saavedra Fajardo y sobre Jovellanos. Y el tercer encuentro fue un poquito más adelante, cuando un colega, cuento esto que es un poquito de carácter personal, pero para que se vea a veces cómo han sido circunstancias que no han estado regladas, ¿verdad?, que no pertenecían a los planes de estudio, cómo hemos ido recuperando a estos autores del exilio, ¿no? Siendo así que Francisco Ayala, como sabe bien Caroline, vino durante los años 60 ya con pasaporte norteamericano, ¿verdad?, y luego ya
se quedó aquí. Es decir, y además en estos textos, de los que ahora hablaré un poquito más, demuestra hasta qué punto conocía perfectamente la realidad española. Pero lo que les estoy contando tiene que ver con su capacidad de análisis, es decir, que el que escribiera de sociología no es en absoluto secundario respecto de su capacidad de análisis respecto de otros autores que no tenían esta formación. Les decía que el tercer encuentro fue cuando un profesor en Salamanca, aquí está el profesor San Martín, conoce a José María Gómez Heras. José María Gómez Heras, un colega colega ahora, ¿no? Profesor mío entonces, acababa de venir de Alemania y nos planteó en cuarto de carrera la posibilidad de hacer un seminario sobre recuperación de filosofía en autores no profesionales de la filosofía. Estoy hablando como del año 68. Bueno, yo acababa de ver entonces el Nazarín de Buñuel, que había estado prohibida en España, ¿no? Y la estética buñueliana y la adaptación de Galdós me llamó tanto la atención que le dije a bote pronto, yo, Galdós. Así que tienen ustedes a un jovencito estudiante de filosofía de muy finales de los años 60, más bien ya hacia los 70, que se le ocurre hacer una tesis completamente herética, que es hacer una obra sobre un garbancero, ¿verdad?, en filosofía. Bueno, luego ya he sabido que de aquellos años es cuando comienza toda la aproximación a la tradición liberal del XIX, a la recepción del krausismo, y Eloy Terrón le pasó lo mismo. Cuando fue a Montero Díaz a proponerle una tesis sobre Heidegger, Montero Díaz le dice, usted trabaja sobre los krausistas, porque las fuentes krausistas las tiene, del krausismo español, las tiene allí y es sobre los que puede trabajar, ¿no? Así que este acercamiento, como luego ha habido con otros pensadores que se vieron obligados a salir violentamente, Ayala lo hizo en febrero del 39, requieren un acto de justicia, ¿no? Y yo creo que estos actos, como este que estamos celebrando, son actos de justicia. Y la justicia con los escritores se hace a través de la lectura y a través del conocimiento de los mismos y de su incorporación. Los filósofos hemos sido bastante tardíos en la recepción de toda esta obra porque los jóvenes, los llamados jóvenes filósofos, no quisieron saber casi nada de la historia de España. Esto ha venido más bien después, salvo las excepciones que se conocen o si hace falta se citan aquí. Pero en general, más bien querían salir a Europa. Reyes Mate lo ha dicho no hace mucho, cuando decía que los jóvenes salieron a donde pudieron y accedieron a las fuentes de las universidades europeas y se imbuyeron de toda la cultura filosófica europea y eso les hizo, en cierta manera, pensar que aquí no había nada, lo cual era decir mucho, porque para saber si hay que buscar, pero si uno parte del prejuicio de que no hay, no busca, y si no busca, no hay. Y esto es lo que nos ha pasado, que ha habido una serie de autores, y entre ellos Francisco Ayala, que en el ámbito de la filosofía ha sido tardía, y yo diría que hasta hoy todavía poco recibido, por traumático que parezca, ¿no? Porque es una de las, digamos, pues de los fallos, ¿verdad?, y de los vacíos que tiene la filosofía. Ayala es un orteguiano. Es un orteguiano con 23 años menos que Ortega. Esto es lo primero. Y además es un autor, yo creo que fiel a Ortega, que tiene las virtudes de Ortega y no tiene quizá algunos excesos de Ortega, pero como está el profesor San Martín aquí, luego si hay coloquio, a lo mejor se puede hablar. Esta es yo creo que el primer enraizamiento, ¿no? Es un hombre que se forma con Ortega,
que asiste a la tertulia de Ortega, que estudia filosofía y letras antes de la guerra con Ortega, pero estudia también Derecho. Y eso le lleva a ser letrado de las Cortes. Y probablemente eso le da una estructura de pensamiento que también es muy importante a la hora de entenderle, ¿no? Así que este es el primer plano. El segundo es que Francisco Ayala es un escritor que escribe ficción, que es un creador, pero es un creador que crea a partir de la lectura de los sociólogos, es decir, del análisis de la historia. Y de hecho creo que tradujo bastante pronto a Heller, ¿verdad? Y a otros, ¿no? Así que esto es probablemente lo que me hizo cuando yo comencé la tesis aquella de Yo Galdós, ir a buscar autores puente entre la filosofía, la literatura y las ciencias sociales, que me permitieran un marco teórico que yo no encontraba en la universidad en la que estudiaba, para poder interpretar a Galdós en su diálogo con los filósofos de su tiempo. Y Ayala me ofreció este marco, como me lo ofreció otra persona que acaba de fallecer hace un año aproximadamente, Ramón Chirau, ¿verdad?, que escribía sobre poesía y filosofía, ¿no? Por completar la tríada, el año 49, José Gaos está dirigiendo una tesis de maestría en México a Olga Quiroz Martínez sobre la recepción de la filosofía moderna en España. Si les cuento por dónde andábamos el año 49 en España, hasta López Piñero, que escribe el año 67 la recepción de la física en España, 20 años. Así que nos encontramos casualmente, de una manera no metódica, con estos autores, como nos encontramos también con Ferrater Mora, con quien yo encuentro bastantes similitudes, salvo que me corrijas, de talante, de formación, incluso casi de recorrido, porque también los dos recorren América del sur al norte, y los dos terminan muy amigos, pero que tienen muchas cosas en común en su formación. Así que un orteguiano, un hombre con formación jurídica, un hombre que empieza a leer ciencias sociales muy tempranamente, que escribe ficción y que forma parte de esta escuela. Yo creo que eso se le debe a los contertulios de la tertulia de Ortega. Tiene una pluma excelente, donde es difícil, casi imposible, encontrarle un defecto, pero él no se permite un lujo, que eso es lo que probablemente se permite a Ortega. Ortega a veces se permite lujos, y creo que Francisco Ayala ninguno. Así que esta formación yo creo que es imprescindible para entender los artículos de este libro y otros, por ejemplo, los que recopiló Pedro Cerezo también ya hace años, los políticos y todos estos textos, pero en fin, vamos a centrarnos en estos de los años 60, porque esta es la finura que nos permite acceder a planos de la historia de España que, leídos hoy, como han dicho Manuel y Caroline, parecen escritos hoy. Es que están escritos hoy, ¿no? Es que son de una lucidez que se requiere, yo creo, una formación como la que he trazado en 2 líneas para poder escribir así y para darse cuenta de que la transición es una realidad que requiere una distancia, pero una distancia justa, una distancia que tiene que ser justa. Ni la del encogimiento de hombros, que es una actitud a la que él se refiere en ocasiones, y eso demuestra que no solamente era psicólogo, sino psicólogo social, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la psicología social en Estados Unidos, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
y él se fija mucho en que los procesos históricos no solamente tienen que ver con procesos de racionalidad, sino que tienen que ver con procesos de actitudes entre grupos humanos. Y, por ejemplo, la reacción de las clases del señoritismo respecto de la clase proletaria, ¿verdad? Y cómo probablemente ha habido transformaciones que han tenido que ver con reacciones ante posiciones de la clase obrera que la clase de los señoritos creía que no les correspondían, ¿no? Así que desde este marco y desde esta personalidad, y desde ninguna acritud respecto del exilio, en esto hay una distancia con Zambrano y con otros muy grande, es decir, esto probablemente viene de esta formación sociológica, de saber que la historia viene y que no sirve entristecerse, sino que hay que analizarla y hay que estudiarla con esta distancia justa, ¿verdad? Así que desde aquí yo creo que hace un análisis muy ajustado, muy necesario para la España actual respecto de todo el periodo anterior a la guerra, o sea, de lo que es la recepción del liberalismo del 19, toda la tradición institucionista, de la cual yo creo que no es un heredero directo, pero estaría un poquito en un margen quizá. Esto me lo puedes después aclarar, ¿no? Hace un análisis, yo creo que muy certero, de la España republicana, ¿verdad? También, porque él es un liberal clásico en el sentido orteguiano, con 23 años menos, como digo, que Ortega, y yo creo que compartía bastante el diagnóstico de Ortega respecto de la República, así como lo había compartido respecto de la monarquía y el sentido antimilitar y tal. Pero él se da cuenta también de que los grupos obreros se han radicalizado, el papel del Partido Socialista a partir del año 34, etc. Hay mucho análisis aquí de esto, ¿no? Bueno, yo creo que al franquismo, sobre todo lo que le considera, si se me permite una expresión coloquial en este marco académico, le considera un gobierno cutre, ¿no? Bueno, les voy a contar ya otra anécdota personal y paso ahora a una idea que quiero, que es la idea central de qué hacer con los años 60, que es la clave del pensamiento de Ayala. Por una casualidad de la vida tuve oportunidad de visitar las dependencias de Franco gracias a un amigo que tenía que ver allí con los guardas del Pardo, etcétera, ¿no? Y efectivamente, la impresión que saqué es que el problema ya no era que fuera autoritario, que fuera fascista, todo lo que señala Ayala sobre el papel de Alemania, de Italia, la neutralidad de las democracias occidentales, todo esto que ya sabemos. Lo que me dejó muy desazonado era justamente la cutrez del ambiente donde vivía. Es que me gustaría que lo vieran, porque esta tosquedad, ¿verdad?, de los militares africanistas, o sea, del arma de infantería, a la cual se oponían incluso el arma de artillería, recuerdan el periodo de Primo de Rivera y luego Azaña, etcétera, ¿no? No podían ver a este tipo de militares toscos, ¿no? Bueno, pues yo creo que a Francisco Ayala el franquismo lo que le parece fundamentalmente es un régimen tosco, básicamente tosco, que no tiene ningún sentido de la historia, que la pervierte, que se aprovecha de ella. No sé si han tenido ocasión de leer el discurso de Serrano Suñer a las tropas marroquíes en Ceuta, donde poco menos que identifica a la escuela de Salamanca, el padre Vitoria y todo este sentido del derecho de gentes con la figura de Franco. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, o sea, es una perversión, y yo creo que Ayala esto lo detecta como buen sociólogo y buen lector de historia, o sea, hace un diagnóstico para mí del régimen de Franco certero, muy certero.
Y en lo que él se fija, y puesto que los artículos, y con esto termino, perdón que me estoy alargando muchísimo, en lo que él se fija fundamentalmente es en los años 60. Y como en esto ha entrado también mi buen amigo Luis en el capítulo que dedica, ya en vez de presentar un libro, presentamos dos, ¿verdad? Este libro editado por François Dubosc y mi buena amiga Carmen Valcárcel, Memorias en Transición, en el cual tiene un excelente, lo digo en su presencia, pero lo digo igual sin él, un artículo muy lúcido, Luis García Montero, titulado Un tiempo de palabras en transición, donde dedica uno de los apartados a dialogar con Francisco Ayala, luego con Brines, con otros, ¿no? Pero hace un diagnóstico de los años 60 que merecería la pena contrastarlo, porque hay proximidad y distancia, la distancia que hay de un liberal como Ayala con una persona como Luis, que tiene otra trayectoria ideológica, ¿no? Y por lo tanto, bueno, en definitiva, estos artículos, donde hay los dos fundamentales, que son España a la fecha, en las dos reescrituras, como ha dicho Caroline, la del año 64, que yo había leído en esta versión mexicana del año 67, 68, pero no tenía la versión argentina, que es de 3 años antes, esta es del año 68, efectivamente, y luego la segunda versión del año 77, que es lucidísima, un año antes de la Constitución, puesto que luego hay un artículo justo sobre la Constitución y sobre el papel del intelectual, ¿no? Bueno, la clave es qué hacer con los 60, ¿no? Y en esto es en lo que entra también, y cómo explicar que después de un régimen tan cutre, la juventud española haya tenido la capacidad de ponerse al día, España a la fecha, tan rápidamente, ¿no? Bueno, tú utilizas la expresión de Pasolini de la mutación antropológica y de Francisco Ayala, lo tenía por aquí, si acaso luego lo busco, utiliza una expresión muy parecida, que es casi un milagro, ¿no? Cómo en tan poco tiempo y viniendo de donde venimos, se ha producido esto, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está en cómo valoramos los años 60. Yo creo que Francisco Ayala, salvo que me corrijáis, hace una valoración positiva. Es decir, que en el propio franquismo se incorporó un capitalismo moderno y que lo hizo a pesar del franquismo, es decir, a pesar de la cúpula franquista. Es decir, la hicieron los tecnócratas del Opus, que se dieron cuenta de que aquello efectivamente era una cutrez y que si España quería progresar no podía seguir con un modelo oligárquico y con el Instituto Nacional de Industria como estaba. Así que el señor Rendueles, en el año 59, plantea un ajuste y a partir de ahí nace el desarrollo capitalista, que ha tenido una doble cara. Por una parte, hacer que el franquismo haya durado hasta la muerte de Franco, porque si no hubiera sido imposible, ¿no? Y segundo, poner las bases de la España democrática. Y aquí está el papel del Partido Socialista, del Partido Comunista y quién acertó a la hora de interpretar correctamente los años 60, ¿verdad? Para Ayala, yo creo que los años 60 fueron positivos porque España entró en la modernidad aún con ese gobierno. Y así como ellos habían ido a Alemania a aprender, ¿verdad? Habían ido a pedir, como dice, ¿no? Dejábamos nuestro dinero, dice Ayala, pero lo que hacíamos era pedir. Los obreros en los años 60 van a Alemania a dar su trabajo y traen su dinero, ¿no? Y viene el turismo, etcétera. Bueno, todo esto no hace falta explicarlo, ¿no? Claro, hay otra lectura sobre los años 60, y es que esos años 60 habrían impedido la conexión con la España previa a ese gobierno cutre. En esto, como Ayala hemos dicho que no tiene ningún resentimiento ni tiene ninguna acritud,
ni tiene amargura, él piensa que el tiempo pasado fue clausurado, que no es posible volver a la legitimidad del 31 y que, por tanto, hay que partir de la legitimidad del 68, de la década de los 60, y que en ese sentido, pues, si para otros ese tipo de capitalismo del modelo desarrollista y tecnocrático, que probablemente después continúa con el gobierno socialista, si para otros es negativo porque ha impedido otro tipo de, digamos, de avances, yo creo que Ayala se siente bastante a gusto en ese modelo y en el modelo constitucional del 78. Ese es mi diagnóstico y mi lectura de Francisco Ayala, ¿no? En todo caso, más allá de las valoraciones que se hagan, yo creo que hoy en día es un autor imprescindible. Lo digo sinceramente, ¿no? El año pasado dirigí un trabajo fin de máster a un estudiante iraquí de la embajada iraquí, Mutana Saib, porque Ayala estuvo en Irak. Y aprovechando este salto, y ahora mi compañero está dirigiendo una tesis a un alemán, esto del mundo de ida y vuelta, a Niklas Schmid, ¿verdad?, que ya estaba allí en la fundación, y a partir de ahí, pues quiere decir que ojalá esta publicación, actos como este, que nos hacen poner la lupa más detenidamente, permitan que incorporemos a este Ayala orteguiano, buen escritor, sociólogo, escritor de ficción, periodista, para el mundo de la filosofía, desde este marco de la literatura y el compromiso social, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo les podía decir. Muy bien. Bueno. Muy bien. Yo creo que es un buen retrato de la personalidad de Francisco Ayala y el fruto de un diálogo entre un creador y un historiador de la sociedad, un sociólogo. A mí me parece en ese sentido que su personalidad estableció un diálogo muy fuerte, como ha planteado José Luis, entre lo que era la capacidad de conocimiento de la realidad, lo que era la creación, su propia conciencia y sus decisiones éticas, ¿no? Yo creo que su manera de vivir el regreso a España en la transición tiene mucho que ver con la misma manera con la que salió al exilio, ¿no? Por apuntar algunas cosas que tengan que ver con tu intervención, él sale al exilio, tiene una idea muy clara de lo que ha sido el golpe de Estado. A la hora de buscar responsabilidades, él dice, bueno, si se hace desde el punto de vista de la organización social y del sistema, tengo una opinión. Si se hace desde el punto de vista de la condición humana, tengo otra. Es decir, que lo que se respecta a la condición humana no hay ni buenos ni malos, sino gente que individualmente se ha portado bien o mal en una crisis, y hubo, lo reconozco, en el bando republicano gente que se portó muy mal, y hubo en el bando franquista gente que intentó ayudar y salvar la vida de otras personas, pero esto desde el punto de vista individual y la conciencia de cada uno. Desde el punto de vista social, equidistancia ninguna. Había un régimen legítimo al que yo me siento unido y unos canallas que dieron un golpe de Estado cruento, ¿no? Bueno, y él sale con esta idea, y cuando llega al exilio, pues él se lo plantea con algo que tiene que ver con el Tratado de Sociología que él escribe al final de su estancia en Buenos Aires, y que empieza de pronto, cuando uno lo lee, es que cuando decís que es muy actual, es que él de pronto empieza a hablar de la unificación tecnológica del mundo, que era una manera de plantear ya la globalización como horizonte social que se deriva de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, frente a la melancolía de los españoles exiliados que viven encerrados en su mundo, en los cafés de México, en los cafés de Argentina, él se plantea, bueno, estamos viviendo una realidad que no es solo la nuestra. Estamos en una sociedad panhispánica
Estamos viendo que en este momento Buenos Aires tiene un desarrollo industrial y económico muy importante. Nos encontramos con un mundo donde el sueño socialista está derivando hacia el estalinismo, porque la Unión Soviética ha traicionado el sueño socialista para hacerse imperialista, y los Estados Unidos, sobre todo después de la bomba atómica, pues están convirtiendo la democracia más que en un régimen de libertades, en un régimen de publicidad que controla el mercado. Después matizará esa postura, pero todavía en esa época la mantiene tajantemente y dice, bueno, ¿y por qué no jugamos, ya que estamos aquí, a intentar una tercera vía para la globalización, que sea la vía panhispánica, que se oponga al mismo tiempo al imperialismo soviético y al mercantilismo norteamericano? Y lo que pide es que se integren todos en el sueño de una conciencia democrática de tradición española, ¿no? Esta lucidez de estar plantado en la realidad es la que hace que en los años 60, cuando empieza a volver, también de una manera muy ética, porque él empezó a volver y con pasaporte extranjero y no quiso tener contacto ninguno con el régimen de Franco y de la dictadura, pero empieza a volver y tiene una actitud tan distinta, por ejemplo, a la de su amigo Maxau, y lo cuenta y se entiende bien con Ferrater Mora, como tú has dicho. Maxau en La gallina ciega se desespera porque los jóvenes españoles no recuerdan qué pasó en la República, ¿no? Zambrano, y, ¿no? y Zambrano, y Francisco dice, bueno, pues nosotros nos fuimos y que no se olvide que la historia de España ha seguido pasando, que ahora tienen otra historia, ¿no? Eso de la autarquía franquista, él ya no se lo cree ni siquiera en los años 40 en Argentina, porque escribe un artículo sobre una novela, la de Carmen Laforet, Nada, y dice, bueno, fíjate, Franco quiere cerrar las fronteras, pero aquí está latiendo todo el malestar existencialista que hay en Francia, aunque Franco se imponga no querer que entre la filosofía moderna en España, ¿no? Y lo que es muy importante es cuando él dice, pero bueno, no nos hemos dado cuenta qué es lo que pasa en los años 60 y cómo, a pesar de un sector del franquismo, otro sector, para perpetuarse, ha querido abrirse al capitalismo avanzado europeo, y eso ha transformado la sociedad española, y eso, por una parte, hace que el viejo régimen tenga que cambiar de estructura, y por otra, pues nos fastidia porque va a mantener el régimen hasta los años 70. Pues vamos a partir de ahí. Y vamos a ver, y eso lo plantea en esos ensayos o en una narración como El rapto, que es la historia de unos emigrantes que cuentan desde Alemania qué es lo que está pasando en España. Y a partir de ahí él se plantea cómo podemos participar en la transformación democrática española, teniendo conciencia que la sociedad española actual no está protagonizada por nuestras nostalgias republicanas, sino por una sociedad que ha crecido en los años 60 en unos valores que lo que quiere es tener una nueva democracia y no volver a 1931. Y la misma lucidez con la que analizó la salida del exilio es con la que en estos artículos, a la hora de analizar qué pasa en Alemania, qué pasa con la emigración, qué pasa con las instituciones españolas, qué pasa con la política española, pues se va planteando hasta llegar a eso tan propio de Francisco Ayala, pues cuando empieza a hablarse en España del desencanto, el desencanto por todos los sueños democráticos que teníamos, y nos encontramos con la realidad de los años 80, y dice, bueno, pues se desencanta quien estuviera encantado. Yo, como me había preocupado de tomar conciencia de la realidad en la que vivía, pues no me he desencantado, ¿no? Y siempre desde esa conciencia ética tan importante que creo que hace a Francisco un referente fundamental. Y bueno, es verdad que él tuvo una conciencia liberal muy fuerte, pero nosotros teníamos puntos de encuentro, porque acuérdate que cuando él se va a Berlín y él se encuentra con Heller y con un socialismo democrático que yo creo que influye en su pensamiento durante unos años y que queda un sedimento de él
que nos permitía ponernos de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, en la necesidad de recuperar a Galdós, ¿no? Sí, Claro, porque en la tertulia de Ortega pues entra en lo de la deshumanización, sus primeras narraciones en la onda de la revista Occidentes, en la metáfora pura deshumanizada, y don Benito era un garrancero, y después, cuando tiene que salir al exilio y empieza a reflexionar sobre la historia de España, de los primeros ensayistas españoles que dice: vamos a respetar a Benito Pérez Galdós, y hace unos ensayos sobre Galdós maravillosos. Ahí empieza a separarse de Ortega, como creo que se separa también en la necesidad de no dialogar con el régimen franquista, sí dialogar con la España real, pero no con el régimen de un dictador, ¿no? Bueno, es por apoyar las propuestas que has Estoy planteado. completamente de acuerdo, y por eso he dicho que es un orteguiano con 23 años menos, ¿no? Y efectivamente, a lo mejor en esto conecta más con esta tradición de este liberalismo progresista del 19, que tuvo bastante sentido social, porque de ahí nacieron comisiones como la de reformas sociales, el Instituto de Estudios Sociales, que es la base del, ¿no? O sea que esta gente tuvo, y a lo mejor eso Ortega no lo tuvo, y Ayala sí lo tuvo. Lo único en lo que, leyendo los textos, ¿verdad?, al final me cabe un poquito la duda, porque dice, bueno, ¿por qué caer en la añoranza de la República? No caigamos, ¿no? La monarquía, tampoco hay tantos monárquicos ni un sentimiento de la monarquía. Pero claro, es que en la realidad algún modelo hay que tener. Y ahí es donde, en ese punto es donde, bueno, es el intelectual que tampoco tiene que hacer propuestas, ¿no? Él hace un análisis de los partidos y trata de que no se sacralice nada, que sobre todo tiene un espíritu muy laico, yo salvo que me corrijáis, ¿no? O sea, cualquier concepción pseudo-religiosa, como las ideologías, ¿no? Esta quiebra de las ideologías, también esta coincidencia con Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Antes que él, bueno, de otra manera. De otra manera. De otra manera, y por otra vía. Pero este sentido de la desacralización. Pero luego, a la hora de la verdad, alguien tiene que tomar una decisión de decir este modelo sí y este no, ¿no? Así es. Ahí es donde Ayala me deja un punto, no diré de insatisfacción, porque no le corresponde a él, pero claro, que al final alguien baja al suelo y dice, o tenemos una monarquía o tenemos una república. Él tenía un punto yo creo que de lucidez constante y de exigencia ética, de conciencia, que le lleva a estar siempre precavido contra todo, ¿no? En un momento determinado decide separarse de Ortega, pero al mismo tiempo, cuando en España triunfa la moda de meterse con Ortega, dice, pero bueno, ¿y esta gente cómo se atreve a meterse con Ortega y a no valorar un ensayo como La rebelión de las masas? Claro. Parece que aquí hay que o acostarse odiando a Ortega o acostarse y no podemos valorar el valor de un pensador. No, tiene mucho respeto a Ortega en ese sentido. Siempre el distanciarse no significa negar nada, sino buscar su propia respuesta. Y evitar el papanatismo, en el tema de la transición española y del análisis, él lo que decía es que en un momento determinado hay que comprender que la forma del Estado no determina la posibilidad del desarrollo democrático en las posibilidades que tenemos en la realidad. Y ahí, en ese sentido, alguna vez Caroline se ríe de mí, porque nosotros que discutíamos mucho sobre la forma del Estado y sobre la importancia de la forma del Estado, a mí me gustaría que ahora Paco pudiera verte en la situación en la que está y en cómo está intentando defender las instituciones.
en la medida de las posibilidades que tenemos, ¿no? No, En ese sentido, él pensó que más que discutir sobre la forma del Estado, había que discutir sobre la posibilidad real de hacer una profundización democrática en la sociedad española. No, iba a decir que si tienen ánimo leer juntos estos dos libros, esta antología de Ayala con esta selección de estudios, ¿no?, de investigación de memorias en transición, que está escrito, este sí que está escrito ahora, yo creo que es una lectura que da mucha lucidez. No sé, como antes has aludido a personas del público, si alguien quiere plantear algo, decir algo, preguntarle algo a José Luis. No, a mí no, bueno, a todos. Bueno, yo quería... Yo tengo dos textos luego para leer, si me permitís, del propio Ayala que tengo aquí subrayado. Yo pienso que tenemos que tener en cuenta las circunstancias de Ayala, que eran completamente diferentes de las circunstancias de la gente que se quedaba aquí, etcétera, etcétera. Y el hecho de sus vivencias, desde las vivencias en Argentina, luego después de pararse en Puerto Rico, el haber vivido 25 años en Estados Unidos. Y cuando yo hablo de, en fin, él estaba mirando la tele, estaba muy al tanto de todo. Su punto de vista, su perspectiva era completamente diferente cuando venía aquí. Es que me decía, es que no pensamos iguales. Es que la gente joven sí, pero la gente de mayor, es que hay que tener eso en cuenta, que el tiempo que vivió, los años 60, los años 50, el macartismo, Sí. y todo eso lo incorpora en su obra de invención, que no, además de tener mucho uso de la prensa, está ahí esa sociedad en que vivió. También es la crítica a las democracias occidentales, ¿verdad? Y su neutralidad. Es que no se puede, hay que tener Muy en cuenta libre de que es un español que vivió fuera de España, pero viajó por todo el mundo y estaba leyendo acerca de todo. Sí, en ese sentido, él era muy antinacionalista, antipatriótico, había visto la manipulación de la identidad nacional en el ascenso al nazismo en Alemania, y un texto que a mí me resulta muy entrañable es un texto que publica con el título de Los guerrilleros, cuando el ejército republicano español encabeza la liberación de París. Y ahí se le rompen las costuras y dice, bueno, me siento español. Después de que nos abandonaron frente al totalitarismo, después de que nos metieron en campos de concentración, después de que nos han machacado, que nosotros liberemos a nuestro opresor, es un ejemplo de dignidad democrática, y yo creo que es la única vez donde se siente orgulloso de una identidad nacional, ¿no? Pero, en fin, personaje. Querías tú plantear algo, ¿verdad? Sí. Habéis mencionado tú, Luis, y también. Sí, decía que tanto José Luis como tú, Luis, habéis planteado la lucidez, la habéis tocado varias veces. ¿De dónde sacado esa lucidez ya no mental? Yo le conocí a los 105 años, a punto de irse, ¿no? En la Biblioteca Nacional tuve una entrevista con él y se acordaba un año y pico después, cuando volvió, se acordaba perfectamente cada uno de los términos. ¿Dónde ha cultivado esa lucidez que tenía en cuerpos estancos, ¿no? Me imagino yo en su cabeza, ¿no? Y a la vez libres, ¿no? ¿Dónde ha cultivado eso? ¿Dónde fomentó eso? Quizás los que le habéis conocido. Bueno, pues yo creo que él, aparte de otras cosas, es que él se formó en una universidad con maestros como Fernando de los Ríos, como Jiménez de Azúa. Claro. En 1929 le ofrecen un trabajo para dirigir Tabacalera y él dice, no, yo quiero formarme intelectualmente, y se va a estudiar a Alemania, vuelve
y hace oposiciones. Fernando de los Ríos fue el presidente del Tribunal de sus oposiciones y consigue la cátedra. Se forma como catedrático de Derecho Político, en contacto con todo el pensamiento democrático, socialdemócrata, incluso de la Europa de los años 30-40, y tiene una formación intelectual muy seria, aunque al mismo tiempo haga obra de creación. No fue solo un narrador, fue un intelectual formado, yo creo, en las ideas más avanzadas de la Universidad Europea y después norteamericana y latinoamericana. Y yo creo que ese es el sentido de su lucidez. Pero yo creo que es doble. En parte es formación, pero si uno lee sus memorias, los recuerdos de los primeros días, los primeros años en Granada, y, por ejemplo, la descripción de su familia es que a los 10 años estaba pensando como una persona de 20 años. Bueno, vamos entonces a entrar en detalles familiares. Su padre era una mala cabeza que arruinó a la familia y el niño tuvo que aprender a decidir qué es lo que le convenía a la familia y no, y qué responsabilidad individual podía hacer que él no repitiera los errores de su padre. Y es verdad que desde muy jovencito, bueno, él tenía un padrino granadino de mucho dinero que se ofreció, porque había perdido a su hijo, a hacerse cargo de él, nombrarlo heredero, educarlo, y él se tiene que plantear desde muy joven, desde la adolescencia, porque le da libertad, ¿qué hace? Si quedarse con el padrino millonario y heredar una gran riqueza, o venirse a Madrid a vivir la suerte de su familia, y decide que éticamente iba a vivir la suerte de la pobreza de su familia en vez de aprovecharse del padrino. Esa experiencia familiar también tiene mucho que ver en su exigencia moral, que estamos llamando lucidez. Iba a añadir solamente una cosita a esta pregunta. Es que yo creo que, bueno, tuvo la fortuna de que estudió el Plan Morente, ¿no? Bueno. Sí. Que yo creo que ha sido la época en la que, y esto de Ortega se puede decir lo que se quiera, ¿no? Bueno, unos tendrán una opinión u otro, también tiene una obra enorme y por lo tanto se pueden valorar unas cosas y otras, pero lo que es incuestionable es que junto con Morente y este grupo institucionalizan la filosofía respecto del Estado. No son estatalistas, pero saben que no hay Estado sin filosofía. En buena medida lo que hacen es recoger toda esta tradición desde los años 40 del siglo XIX, ¿verdad?, cuando los liberales, después de la guerra carlista, etcétera, crean la Facultad de Filosofía como base de la construcción de un Estado liberal. Y eso yo creo que llega en buena medida a su culminación con el Plan Morente, o sea, el año 32. Y yo creo que ahí Ayala tuvo la fortuna de que estudió en ese momento en el cual la convicción fundamental era que el saber es un saber al servicio de la interpretación de la sociedad, y de la construcción de la sociedad, ¿no? Y a mí me falla ahora la memoria, pero ¿quién era un heredero de la Institución Libre de Enseñanza que empezó a dar clase de sociología? ¿Quién era, Castro? Fernando de Castro no. Fernando de Castro sería Fernando de los... Bueno, no, Fernando de Castro llegó a ser profesor de sociología de Francisco en sus últimos años. Tendría que pensarlo ahora, porque en aquel tiempo no era el primer catedrático de sociología, ahora me acordaré. Bueno, ahora me acordaré. Sí. Severino Aznar. Severino. Pero, bueno. Sí. Pues yo creo que podemos acabar con los dos textos de Francisco que querían leer. Me parece que tenía ahí una pregunta y leo estos dos textos. Yo quería hacer algún comentario a estas comunicaciones que me han parecido muy interesantes y una postilla a algo que ha dicho Luis García Montero sobre el carácter de Ayala. Yo creo que efectivamente una infancia difícil, muy difícil, yo creo que es fundamental.
Yo creo que lo fragua de un modo radical. Y luego hay que tener en cuenta otro dato que nos explica, por ejemplo, la diferencia entre Ayala y María Zambrano. Justamente este rasgo de Ayala le permite adaptarse a las circunstancias, cosa que Zambrano no lo supo hacer. Sí. Zambrano, cuando vuelve de América y va a Roma, en Roma es un desastre absoluto. No consigue nada. Y al final la tienen que echar por sus gatos. O sea, personalmente es un fracaso completo, mientras que Ayala es un triunfo continuo. Y triunfa en Argentina y fracasa en Argentina, no fracasa en Argentina, se adapta a la situación. Cuando viene la dictadura en Argentina, pues él no tiene ningún problema en irse. Y no queda ya malviviendo, se va inmediatamente y termina en Puerto Rico, y cuando en Puerto Rico ya hace un intento enormemente interesante, que es irse a México de profesor de antropología filosófica, que eso es lo que publicamos los apuntes de Princeton. Eso no sale y va a América, y en América no puede dar clases de lo que es experto, que es sociología, le ofrecen literatura española y se adapta a la literatura española. Es decir, es una capacidad de adaptación inmensa, que yo creo que proviene de la fortaleza personal que consigue en su infancia. Cosa que María Zambrano no lo consigue. Y por eso pues, el exilio de María Zambrano es patético. Lo de Roma es impresionante. Por mucho éxito que tenga ahora, en Roma es una verdadera miseria su propia vida, ¿no? En cambio, en Ayala es exactamente todo lo contrario. Y respecto a Ortega, hay un dato muy importante, que es que esos 23 años de diferencia hace que cuando la guerra le coge a Ortega, tiene 53 años y Ortega está hecho, mientras que Ayala tiene 30 y está haciéndose. Y claro, eso es un cambio biográfico absolutamente decisivo. Cuando Ortega va a Argentina, Ortega va ya como una personalidad formada, le resulta prácticamente imposible adaptarse a nuevas circunstancias, y por eso los peores años de la vida de Ortega se dan en Argentina, en el periodo que está en Argentina, del 39 al 41, ¿no? Mientras que Ayala en Argentina es una auténtica personalidad que lleva la revista hasta que Perón les corta las alas, pues por la dictadura que impone, ¿no? Es decir, esos 23 años hacen que uno pueda adaptarse al exilio y otro no pueda adaptarse al exilio en absoluto, ¿no? Eso es una diferencia total. Y luego, la vuelta, les pasa también lo mismo. Ortega, y aquí es una apostilla a lo que decía Luis, Ortega no habla con el régimen para nada. Ortega lo que mantiene es un silencio total. Un silencio, además, trufado por dos cosas. Silencio absoluto en España, donde no tiene nada que hacer ni qué decir, porque el Instituto de Humanidades se lo cortan inmediatamente, y éxito completo fuera. Pero claro, los viajes fuera no son como ahora, que vamos en avión en media hora y resolvemos el tema. No, los viajes entonces se pasaban 2 días de viaje, e ir a Alemania, de un curso a Alemania, pues a lo mejor era pasarse medio año y venir agotado. Y el resultado era que Ortega, esos 20 años desde la guerra hasta su muerte, son años trufados de depresiones continuas. O sea, eso es muy Gregorio Moranesco lo que has dicho, no negocia con el régimen nada, absolutamente nada. Es que está en silencio. A mí ahora me falla la memoria. En el epílogo para franceses de la rebelión de las masas, no es cuando dice Ortega, ¿qué es lo que dice? Tenemos que pasar por el totalitarismo para buscar pero una... eso es otra cosa. Eso no es con el te régimen digo de Franco para porque, nada. él dice tenemos que pactar con el fascismo para salvarnos del comunismo. Hay que resolver situaciones concretas, como en Alemania les dice a los berlineses, pues no tenéis más remedio que reconstruir la ciudad, que la tenéis en ruinas. Pero no habla con el franquismo. Yo soy muy propio. Eso es, ya te digo, muy moranesco. Que además pero yo soy poco moranesco, pero él vino aquí, dio conferencias, y fue el régimen el que era tan reaccionario que no pudo soportar una personalidad como la de Ortega, que no era fascista. Pero él, si lo hubieran permitido, yo creo que él... Y hay cartas, tú lo sabes, donde él intentó de alguna manera llegar de Lisboa e instalarse aquí, y aquí murió.
No, pero sin dejamos ningún pacto para- con el gobierno de ningún tipo. Bueno, Bueno. eran comentarios. Está muy bien. Tú sabes mucho más que yo del asunto. Luis, esto en su obra de invención se traduce en el uso del diálogo, no el diálogo dos personas hablando, sino que todo es un diálogo. Se dialoga un partido con otro partido, una persona con otra persona. No hay una razón, hay siempre el diálogo que con suerte llega a algo. Y yo creo que es por eso es que sobrevivió, porque fue capaz de venir aquí, dialogar. Fue a Estados Unidos, no puedo enseñar sociología, pues nada, literatura, etc. Es una flexibilidad. No. Claro, Pero moral, es por moral, eso ético. también, moral y por la edad que tenía Claro. de poder adaptarse. Claro. Ahora, también es significativo, por ejemplo, que en los años que coincidieron en Buenos Aires, Ayala evitase por todos los medios encontrarse con Ortega. Y que en razón de mundo dejase algún recao de algún maestro con el que ahora ya no podría hablar. Pero bueno. No, bueno, la parte de Zambrano está allí detrás Elena Trapanese, que ha hecho una tesis sobre el periodo de María Zambrano en Roma y tendría bastante que decirte, pero como hoy es sobre Francisco Ayala, ahí lo dejo, pero hay un libro escrito sobre todo el periodo y habría bastante que matizar a lo que ha señalado. Pero bueno, hoy estamos dedicándonos a Francisco Ayala y tenía aquí subrayados dos textos por terminar con su palabra, ¿no? Para que la democracia funcione es un texto de España a la fecha de la versión del año 77. Para que la democracia funcione en una sociedad tan compleja y por ello tan vulnerable, de tan delicados registros como es la actual sociedad industrial, resulta indispensable mantener en todas las instancias un pluralismo que, garantizando la presencia de propuestas alternativas, libre cauce a la competición entre los de libre cauce a la competición entre los diferentes factores sociales. Pero al mismo tiempo es indispensable también dotar a los órganos de gobierno de las atribuciones ejecutivas que les permitan una aplicación ágil y efectiva de las soluciones acordadas. Y termina con estas tres líneas que me parecen las fundamentales. No hay que decirlo, dos puntos. El ejercicio de la libertad civil requiere como condición una autoridad firme que no ceda ante las presiones o chantajes de los grupos e individuos interesados en destruir la convivencia pacífica. Este es un texto de Ayala. Y el segundo pertenece al Homo homini lupus, que es del año 77, 78, por ahí. Basta aquí uno, del año 77. Y dice así. Se trata de una sociedad democráticamente constituida dentro de una próspera economía de mercado, una sociedad laxa y sumamente permisiva, donde a nadie se le reconoce la autoridad ni el poder para imponerse sobre el prójimo, donde aun los comportamientos más destructivos, los actos más feroces, hayan lenidad o la impunidad completa. Fundada en el consenso, sus instituciones proporcionan escasas oportunidades para canalizar los impulsos agresivos, dirigiéndolos hacia su transformación operacionalmente útil. Al no ser recogidos, absorbidos y socializados en los engranajes legítimos de la maquinaria colectiva, es claro que esos impulsos innatos quedan vacantes, sin un empleo aceptable y satisfactorio para la comunidad y para el sujeto mismo, y entonces, procurando desahogarse, buscarán salida por las vías antisociales de eso que en un sentido amplio cabe denominar la anticultura, que hoy llamaríamos los populismos.
Bueno, dos textos magníficos de tantos, que como una muestra de la solvencia de estos textos de Ayala. Un hombre esencial, hubiera dicho, decía Pablo de Andrés Cobos, este gran machadiano, hablaba de los hombres esenciales. Pues seguramente Francisco Ayala pertenece a esta categoría de los hombres esenciales. Y ahí en la caja de las letras del instituto, donde sostenemos que la verdadera riqueza de un país es la cultura, conservamos un legado de Francisco Ayala. Él me parece que puso la fecha para abrirlo del 2050. Yo no sé, cuando la generación del 2050 abra esa caja y lea lo que dejó escrito, veremos a ver qué dice de todos nosotros. Sí, saben leer. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Gracias por venir.